Este domingo en Colombia votarán para elegir al sucesor de Gustavo Petro en la presidencia. De acuerdo a las encuestas, los favoritos para esta contienda son Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Y lo más probable es que ninguno de ellos tres alcance el tope del 50% de los votos para ganar en primera vuelta. También es importante mencionar que los programas políticos se dividen entre dar continuidad a los cambios y transformaciones de la era Petro o la mano dura ofrecida en materia de seguridad por parte de los candidatos de la derecha. También es importante mencionar, más de 41 millones de colombianos están habilitados para participar este domingo 31 de mayo. Y los sondeos indican que al menos el 35% de los votantes jóvenes estarían dispuestos a participar. Este es nuestro tema de la jornada de hoy acá en El Mundo en Contexto. Soy Carlos Arellán Solórzano y la invitación es para que comencemos de inmediato. En Colombia afinan los detalles de cara a la jornada democrática que vivirá el pueblo este domingo 31 de mayo. Un proceso que definirá el rumbo político del país para el próximo periodo 2026-2030. Para garantizar que los comicios se desarrollen con total normalidad, las autoridades electorales y el gobierno llevan adelante el denominado Plan Democracia, una estrategia de seguridad en todo el territorio colombiano, donde se desplegarán unos 228.000 uniformados entre militares e integrantes de la Policía Nacional que custodiarán los 13.000 puestos de votación. Estamos preparados para las elecciones del 31 de mayo del 2026. En lo que respecta a la rama ejecutiva, el señor presidente de la República ha sido muy enfático y ha dado órdenes claras de disponer de todo lo necesario para que estas elecciones ocurran de manera segura, libre, transparente. Frente a ello, nosotros nos enfocamos en proteger a los candidatos, en proteger a los votantes, en proteger la infraestructura física de las elecciones y en proteger también la infraestructura cibernética. No se ha encontrado una amenaza real, evidente, no hay prueba alguna de que el proceso vaya a ser afectado en su realización, ni en la parte rural ni en la parte urbana. Los dispositivos están ya en marcha. Por otra parte, las autoridades reiteraron que el Plan Democracia busca garantizar la libertad del voto, así como la instalación de puestos y mesas de votación sin dificultad en todo el territorio nacional. Esto mientras avanza el voto anticipado en diferentes consulados del mundo con total normalidad. El material electoral en todos esos lugares llegó de manera adecuada y la ciudadanía está ejerciendo su derecho al voto. En el caso colombiano, es decir, aquí al interior del territorio nacional, la distribución del material electoral se está llevando a cabo sin ningún contratiempo. Todas las mesas y puestos de votación, cerca de 122.000 mesas que se instalarán en el territorio nacional, están garantizadas hasta el día de hoy. Bien, y seguimos en Colombia porque a solo 2 días de las elecciones presidenciales en el vecino país, el candidato por el movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, sigue en la palestra pública no solo por las polémicas derivadas de su discurso, sino también por su entorno familiar. Estas salidas de tono han desatado controversia entre los votantes, esto en víspera de los comicios de este 31 de mayo. Abelardo de la Espriella irrumpió en el tablero político con un discurso de mano dura y un estilo confrontativo. Sin embargo, sus descalificaciones a quienes percibe como adversarios para muchos sectores rayan la estigmatización y debilita el debate democrático. Lo que está ciego y sordo para no saber que Petro es un bandido. Bandido y narco. Estos zurdos sarnosos degenerados, como no saben hacer nada, como nunca han creado una empresa, ni han pagado una nómina, ni han trabajado, y en el mayor de los casos jamás se han bañado. Eso es lo que les gusta, eso es lo que les fascina, que los manejen. El desorden. Sí, claro. El papá, el Estado, una mujer, porque lo que son es vividor. De la Espriella se defiende asegurando que su lenguaje directo es el de un outsider, sin rodeos a los ciudadanos, marcando distancia de la política tradicional. Sin embargo, unas polémicas declaraciones que realizó en 2025 volvieron a cobrar relevancia en medio de la campaña electoral. ¿Vale la pena sacrificar una familia tan linda como la que tengo yo
un matrimonio como el que yo tengo, una vida tan maravillosa y feliz como la que tengo, por un país como este que no agradece nada? No. Mi familia está primero. Yo no voy a sacrificar a mi familia por este país de desagradecidos, desleales y cafres. Y en plena campaña electoral, la reciente entrevista junto a su esposa Ana Lucía Pineda, quien abordó el escenario de una eventual derrota electoral, sembró dudas sobre el verdadero compromiso de la familia con el país. Tenemos dos caminos, ganar o perder, y bueno, y si perdemos no pasa nada, porque ya tenemos una vida resuelta, vivimos maravilloso, trabajamos juntos, nuestros hijos, estamos en otro país. Si queremos vamos a Colombia, si no, no. Con ello, analistas cuestionan la autenticidad del discurso patriótico y nacionalista que había caracterizado la campaña del Espriella, bajo el lema Firmes por la Patria, y evidencia un profundo distanciamiento con la realidad social de millones de colombianos. Bien, pasamos la página del contexto colombiano, esto en víspera de las elecciones presidenciales de este domingo, para pasar a otro país, a Bolivia. Porque tras un mes de crisis social, en ese país se siguen incrementando los bloqueos en todo el territorio nacional. No hay acuerdos para sentarse en la mesa de diálogo hasta que el gobierno de Rodrigo Paz suspenda las órdenes de aprehensión contra los sindicatos y pause sus medidas neoliberales. El segundo intento de reunión de la Comisión de Diálogo promovida desde el Legislativo fracasó por la ausencia de los dirigentes de los sindicatos campesinos y de la Central Obrera Boliviana. Esto debido al incumplimiento del gobierno del presidente Rodrigo Paz de ceder en los ataques y persecución contra los sindicalistas. El conflicto se sostiene por la negativa del gobierno en considerar más de 100 demandas de los 70 sindicatos de la Central Obrera, que resultó exigiendo la renuncia del presidente boliviano. Ustedes mismos han escuchado, ¿no?, al señor ministro Lupo, de que sí, él se estaba gestionando. Anoche tenían que haber hecho todas las gestiones. Y hoy día nosotros hemos venido a escuchar todos los avances que había realizado el señor ministro, ¿no? Pero lamentamos hoy día que lo mismo se ha quedado en que se va a gestionar. No sabemos prácticamente si va a gestionar o no, ya no hay credibilidad para nosotros. Y la administración de Rodrigo Paz garantizó que no se detendrá a ningún dirigente de las movilizaciones que asista a la jornada de conversaciones convocada por la Conferencia Episcopal. Los participantes de la Comisión de Diálogo dejaron claro que las trabas las mantiene el gobierno. En ese sentido, nosotros vamos a volver a convocar a otro diálogo. El ministro de la Presidencia se ha comprometido a hacer las gestiones, tomando en cuenta lo siguiente: quien pone la denuncia en contra de los dirigentes, en el caso específico de Mario Argollo, es el Ministerio de Gobierno. Una salida jurídica puede ser que el Ministerio de Gobierno desista de esta acción penal y así el mandamiento de aprehensión quedaría sin efecto. Y el gobierno de Rodrigo Paz no solo enfrenta las presiones por parte de los sectores sindicales, mineros, indígenas y campesinos que se han unido para pedir su renuncia, sino incluso de organizaciones consideradas aliadas políticas que piden enfrentar los cortes de carreteras con mayor fuerza. El legislativo, controlado por la derecha, aprobó una ley que permite al gobierno decretar un estado de excepción, pero para expertos esto contraproducente es reprimir en lugar de dialogar. Dicen que no es conveniente esta medida. Escuchemos. Lo que sí está en realidad en discusión es la utilidad en este momento de las medidas de excepción establecidas en la Constitución Política del Estado. Es en este momento terriblemente peligroso reforzar el criterio de represión respecto de las movilizaciones antes que privilegiar el diálogo. El gobierno de Rodrigo Paz no ha establecido formalmente y seriamente condiciones para un diálogo. Intentó cansar a los movilizados, pero no ha tenido la capacidad para sentarse con los movilizados y poder establecer una alternativa ante las demandas, que son muchas en nuestro país. Desde el inicio, el gobierno de Rodrigo Paz
debió haber convocado al diálogo. Y según la policía, a 150 se incrementan los puntos de bloqueos de caminos y carreteras en Bolivia, al tiempo que se mantiene la huelga de transporte urbano en la ciudad del Alto, que bloquea las principales vías del lugar. No hay ningún avance. Aquellas instituciones que estaban invitadas no estaban presentes. No estaban. Entonces no ha habido ningún avance. ¿Un fracaso? Totalmente un fracaso para mí. Bien, y con el desarrollo de esta crisis social que enfrenta a un pueblo movilizado en contra de las políticas de gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia, corresponde hacer nuestra primera pausa. Al regreso estaremos revisando actualización de cómo se va desarrollando el conflicto, la tensión entre los Estados Unidos e Irán. En la jornada de hoy hubo una decisión, un anuncio relevante por parte del gobierno de los Estados Unidos de levantar el bloqueo naval en contra de Irán. ¿Cómo va a derivar esta decisión en el desarrollo de las negociaciones? Lo estaremos revisando al regreso. En la jornada de hoy se revelaron novedades con respecto a la tensión entre los Estados Unidos e Irán. El presidente de los Estados Unidos ordenó hoy levantar el bloqueo naval que mantiene contra Irán. Donald Trump dio a conocer esta decisión a través de sus redes sociales, así como las condiciones que aplican para que no revierta la medida. Desde Teherán confirman que hay conversaciones, pero no un acuerdo definitivo, y advierten que solo harán lo que deben hacer una vez que Estados Unidos cumpla primero lo conversado. Sin bloqueo naval estadounidense a Irán, se abren las perspectivas de resolver el problema de la navegación en el estrecho de Hormuz controlado por Teherán. ¿Quién gana y quién pierde cuando la tensión se dispara en esta región del mundo? El cambio en el régimen de navegación en Hormuz puso de relieve la capacidad de Teherán para controlar el paso marítimo estratégico y al mismo tiempo expuso las consecuencias económicas derivadas de esta medida forzada por el conflicto con los Estados Unidos. Ese lugar, el estrecho de Hormuz, es clave para la seguridad energética mundial. Por ahí pasan el 20% del petróleo y del gas que se consume en todo el mundo. Las restricciones de navegación por Estados Unidos a través del estrecho ralentizó el suministro global de crudo, gas y fertilizantes. Este impacto se traduce en el aumento del coste de la energía, los combustibles y en el encarecimiento de los alimentos, lo cual apenas pudo ser contenido por los esfuerzos de enfriar la guerra con una tregua. El alto el fuego vigente entre Estados Unidos e Irán no evita que la tensión siga en máximos en torno a ese punto, a Hormuz, ese paso marítimo clave para la economía global. Con la normalización de la navegación en Hormuz, como antes de que comenzara el conflicto, es uno de los puntos clave de la decisión estadounidense de levantar el bloqueo naval contra Irán. Donald Trump apuesta por un estrecho que tenga libre circulación sin ningún tipo de peaje. Además de esta condición, Washington exige a Irán comprometerse a no tener armamento nuclear y destruir el uranio enriquecido. Mientras tanto, desde Irán, el presidente del Parlamento local y jefe de la delegación negociadora comentó que su país no confía en palabras, sino en acciones, por lo cual no actuarán hasta que la otra parte haga primero lo que le corresponde. Y antes de avanzar con el siguiente tema sobre estas negociaciones, tensiones entre Irán y los Estados Unidos y sobre esta reciente decisión que significa un paso importante hacia la resolución del conflicto, Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, habría dicho que hay 3 escenarios con respecto a las negociaciones con Irán. Estos escenarios son tener un acuerdo, no tener un acuerdo y mantener el bloqueo que levantaron en la jornada de hoy, o volver a la acción cinética, a los ataques militares en contra de Irán. Por lo cual todavía este conflicto no está resuelto. Bien, y mientras que el mundo observa los acontecimientos en el Golfo Pérsico, Tel Aviv continúa con su agenda de agresión sobre Palestina. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó tomar el control del 70% de la franja de Gaza, al tiempo que aumentan los bombardeos en el enclave palestino. Asimismo, a más de 72.700 asciende la cifra de palestinos muertos por la ofensiva israelí desde el 7 de octubre de 2023. Esto a pesar de la vigencia de una tregua acordada en octubre del año pasado. Aquí el momento en que quedó registrado el ataque israelí contra edificios residenciales en un campamento al oeste de la ciudad de Gaza.
Los reportes describen que la agresión fue realizada con aviones de combate y esto bajo un supuesto acuerdo de cese al fuego vigente, pero aquí vemos que solo la tregua existe en el papel. Y en el sureste de la ciudad de Gaza se reportó este viernes un ataque israelí con dron a un grupo de palestinos en el barrio de Al-Zaitun. Los heridos y víctimas quedaron tendidos en las calles mientras los vecinos tratan de socorrerlos. Y estas son imágenes de un puesto de avanzada de colonos israelíes en territorios palestinos al norte de Ramallah, en Cisjordania ocupada. Se trata de la expansión de estos campamentos ilegales que son el resultado del despojo violento de los habitantes palestinos. Con ello se busca modificar de forma forzada la demografía del lugar y extender las áreas de ocupación bajo control israelí. Y este es el antes y el después de que la bandera de Palestina izada en Hebrón, al sur de Cisjordania, fuera removida por un grupo de soldados de las fuerzas de ocupación israelí. Un hecho simbólico y bastante potente que expone el desprecio del régimen sionista sobre el pueblo palestino y su rechazo a la consolidación de un Estado palestino. Desprecio total, eso es lo que expresa este video que registró cuando un colono israelí irrumpió en un terreno y vivienda palestina en Cisjordania. En el material se observa que el colono golpea de forma brutal a una mascota, a un perro, y dentro de la casa empuja a una mujer y su hijo pequeño sin ningún tipo de consideración. Esta es parte de la violencia sistemática a la que son sometidos durante décadas los nativos palestinos en sus tierras por parte de estos grupos civiles violentos israelíes denominados colonos. Ahí tenemos la reiteración de esta imagen que ya se ha hecho viral en redes sociales, como golpea a la mascota y no conforme con ello irrumpe en la vivienda, entra como si nada sin pedir permiso, empuja a la señora y al niño deliberadamente y también agrede al señor de esta vivienda. Una imagen que ilustra en pocos segundos lo que es una historia de más de 7 décadas de agresión por parte de los ocupantes israelíes de la Palestina histórica. Israel está siendo un aliado bastante incómodo para algunos países de Europa. El avance de la ofensiva genocida de Tel Aviv en Gaza y también en Cisjordania y en el Líbano, aunado a su agenda sobre Irán, está representando un retroceso en las relaciones con sus socios de la Unión Europea, llegando al punto que en el seno de su Parlamento discuten la suspensión del acuerdo de asociación. Una acción que, si bien no cuenta con el respaldo de todos los países, era impensable que esto sucediera antes del 2023. Desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha visto cómo su imagen internacional se desploma a medida que avanza con el genocidio en Asia Occidental. Y Europa está siendo un claro ejemplo de ello. Son varios los países europeos, especialmente liderados por España, que están pidiendo una suspensión del acuerdo de asistencia entre la Unión Europea e Israel. El punto de inflexión ocurrió con el reconocimiento a Palestina como un Estado soberano por parte de España, Irlanda y Noruega en 2024. Francamente, porque debemos mantener viva la esperanza y el sueño de una solución de 2 estados, sobre todo en un momento en que hay personas que están trabajando para socavarla. Posteriormente, con el apoyo de varios países del bloque a la orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, emitida por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Esta decisión es una decisión vinculante para todos los estados que forman parte del tribunal, lo que incluye a todos los miembros de la Unión Europea. Pero en el 2026, esta larga novela tuvo un giro inesperado con la solicitud de Irlanda, España y Eslovenia para suspender el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, el pilar jurídico de la relación entre Bruselas y Tel Aviv, un hecho que hace años habría sido políticamente inviable. Aquel gobierno que viola el derecho internacional y por tanto viola los principios y valores de la Unión Europea no puede ser socio de la Unión Europea. Los 3 gobiernos consideran que Israel está incumpliendo sus obligaciones con los derechos humanos y que la situación está siendo deteriorada por los líderes de Tel Aviv.
Sin embargo, no salió adelante por la oposición de países como Alemania e Italia. El debate evidenció las divisiones que existen dentro del bloque europeo con respecto a la relación con Israel. Una postura que se refleja también dentro de la población del continente. Esta iniciativa fue respaldada con la firma de 1 millón de personas en apenas 3 meses, superando el umbral para que la Comisión Europea se pronuncie al respecto. Además, entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, las protestas en contra de Israel en el continente pasaron de 780 a más de 2.000. Y hay buenas noticias con respecto al abordaje del brote de ébola en África. Se han confirmado la recuperación de pacientes contagiados por la enfermedad. Este y otros temas estaremos revisando al regreso, así que no se aparte, que en minutos estamos de vuelta. De la pausa, que hay buenas noticias con respecto al abordaje del brote de ébola en África. El mundo registra la primera victoria contra el ébola y el protagonista es la República Democrática del Congo. El ministro de Sanidad del país, Samuel Roger Kamba, informó que el primer paciente del virus se ha recuperado totalmente luego de reportar 2 pruebas negativas de seguimiento. Una noticia que arroja un destello de luz en un escenario que parecía totalmente desalentador. Antes que nada, me alegra estar aquí, aún más feliz de venir al día siguiente de la confirmación de un caso que ha sido declarado recuperado. Es una mujer que trabaja en el laboratorio que se infectó y presentó la enfermedad, pero que ahora está completamente recuperada tras 2 pruebas negativas de seguimiento. Quería aprovechar esta oportunidad para decir que todas las cifras que damos corresponden a casos sospechosos y muertes sospechosas. Bien, y precisamente como escuchábamos anteriormente, el ministro informó que continúan monitorizando el brote de la cepa Bundibugyo en al menos 906 casos sospechosos y no hay infecciones ya confirmadas. Además, se han realizado 648 pruebas en varios pacientes, de los cuales 105 se están tratando en centros sanitarios. Al respecto, los médicos del país africano trabajan junto con el Programa Mundial de Alimentos, esto de la ONU, en la construcción de una clínica para atender a los trabajadores infectados con ébola. Los funcionarios han afirmado que hay varios pacientes que muestran síntomas de recuperación. Proporcionamos una atención médica terapéutica integral teniendo en cuenta el progreso clínico del paciente, pero no administramos ningún tratamiento específico para lograr esta recuperación. Y lo mismo ocurre con los demás pacientes que se recuperarán, porque hay muchos pacientes que están progresando excelentemente y serán dados de alta en un plazo de 48 a 72 horas. Y la Cruz Roja está siendo un actor importante en la lucha contra el brote de ébola. Los voluntarios trabajan desinfectando y enterrando los cuerpos de las posibles víctimas. Entre ellas, 220 muertes sospechosas, según los últimos informes de la República Democrática del Congo. Sin embargo, al otro lado de la frontera, en Uganda, se siguen confirmando nuevos casos. De acuerdo a los testigos, el motivo es que algunas personas rechazan las estrictas medidas sanitarias y exigen tener acceso a los cuerpos de sus familiares fallecidos pese al riesgo de infección. El brote de ébola se está desarrollando en medio de un importante evento internacional. Estamos hablando de la Copa del Mundo de Fútbol 2026. Para ello, los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá están trabajando de manera coordinada para la ejecución de diversas medidas preventivas en materia de salud pública. Uno de estos planes son los controles de supervisión dirigidos a los viajeros procedentes de los países africanos con riesgo de contagio y también la suspensión temporal en la emisión de visados para los residentes provenientes de estas naciones. Bien, cambiamos de tema, pero seguimos revisando información en el ámbito de la salud. Cada 30 de mayo y desde el 2009 se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. La fecha fue establecida por la Federación Internacional que aborda esta enfermedad. Durante la celebración se llevan a cabo múltiples eventos y campañas globales relacionadas con este padecimiento.
La esclerosis múltiple es una enfermedad incurable que afecta al sistema nervioso central, que discapacita principalmente a la población joven. 2,9 millones de personas en todo el mundo sufren esta enfermedad, que entre las acciones para tratarla establecen redes, no solo médicas, sino de apoyo solidario. Hoy en día tenemos muchas herramientas, muchos tratamientos en los que los podemos ayudar y brindar una buena calidad de vida. También hay recursos, tanto con su médico como con la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple, en donde podemos proveerle contactos con una comunidad de pacientes que también están en la lucha y que también quieren progresar mediante su diagnóstico. Los síntomas de la enfermedad pueden ser fatiga, entumecimiento, debilidad, vértigo, mareos, dolor crónico, cambios emocionales o depresión, pero la disminución de la visión ha sido la alerta más recurrente para detectar una patología compleja de diagnosticar. Existen otras manifestaciones comunes, como por ejemplo compromiso motor o compromiso sensitivo en algún lado del cuerpo, compromiso doloroso eventualmente en las extremidades, ciertas alteraciones que nos indican compromiso de la médula espinal o del tallo cerebral. Depende lógicamente de la localización donde se encuentre la lesión desminimizante, donde vamos a encontrar un conjunto específico de síntomas. Desde 1990, cada 5 minutos en algún lugar del mundo, alguien recibe un diagnóstico de esclerosis múltiple y al menos 30.000 menores de 18 años viven con esta enfermedad. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica y muy heterogénea que aparece normalmente entre los 20 y los 40 años y afecta sobre todo a mujeres. Y en realidad ahí te das cuenta que es que un diagnóstico no es solo para la persona que tiene la esclerosis múltiple, es un diagnóstico para todo su entorno. Y enfocar la enfermedad de otra forma, o sea, no enfocar la enfermedad hacia solo la patología o el órgano que la padece, sino al ser humano como un total, con todos sus campos, social, familiar, laboral, todo. El diagnóstico de la esclerosis múltiple no es sencillo. En 83% de los países del mundo existen barreras que dificultan el diagnóstico precoz de la enfermedad. El principal obstáculo es la falta de conocimiento de los síntomas de la esclerosis múltiple entre la población y el personal sanitario. Podemos evitar en gran parte la progresión, pero la condición para que todo esto sea cierto y lo podamos evitar es empezar pronto. Por lo tanto, el diagnóstico precoz es uno de los pilares que ha hecho cambiar el pronóstico de esta enfermedad. Los tratamientos recomendados dependen de los síntomas. Por lo general, debe haber seguimiento con especialistas como oftalmólogos, reumatólogos, neurólogos y psicólogos, entre otros. Reposición de vitamina D y centrarse en la salud mental. Asimismo, cuidar la alimentación y hacer actividad física de bajo impacto como natación e hidrogimnasia. Y el tabaquismo tiene un alto costo para la salud humana. Por ello, cada 31 de mayo se conmemora el Día Mundial del No Fumar, fecha que busca crear conciencia sobre los riesgos asociados a este mal hábito para la salud. Considerado una enfermedad crónica causada por la adicción a la nicotina, el tabaquismo es la exposición permanente a más de 7.000 sustancias, muchas de ellas tóxicas y cancerígenas. Es importantísimo que las personas entiendan que no solamente se va a afectar el pulmón, que no solamente está en mayor riesgo de tener cáncer, no solamente el pulmón, cáncer de las vías urinarias, cáncer del páncreas, es mucho más frecuente en los fumadores. Y el corazón es una víctima de ese montón de sustancias que le están inhalando. Según una encuesta mundial del Sistema de Vigilancia Global del Tabaco, 7,2% de los encuestados afirma que comenzó a fumar entre los 13 y 15 años. Mientras que un 25% indicó que inició el consumo entre los 8 y 11 años. Empecé de adolescente, prácticamente de monería como muchos empiezan, y luego se me hizo un hábito, ya una costumbre, una manía, una adicción, y fumé desde que tengo aproximadamente 16 años. Y el tabaquismo es una de las principales causas de las enfermedades cardiovasculares.
dañan el endotelio, es decir, la parte interna de las arterias. Y entonces afecta especialmente a las arterias coronarias y es una de las causas de infarto del miocardio. Igualmente afecta a las arterias cerebrales y es otra de las causas del accidente cerebrovascular. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año fallecen aproximadamente más de 6 millones de personas como consecuencia de fumar. Necesitamos que todos los gobiernos redoblen el compromiso de proteger la salud de sus pueblos. Adotem medidas urgentes para garantizar entornos 100% libres de humo e implementem programas para apoyar a aquellos que buscan dejar de fumar. El desarrollo de estrategias y planes nacionales de los estados e instituciones internacionales han permitido avances significativos en el control del tabaquismo. Sin embargo, la industria del tabaco invierte más de 9.000 millones de dólares anuales en publicidad y pago a influencers del mundo de la farándula y las redes sociales para seguir promocionando el mal hábito de fumar. Y en este repaso por la historia de las Copas Mundiales de Fútbol hay una que se destaca por encima de las demás y precisamente es la copa que se entrega a la mejor selección de fútbol cada 4 años. En su génesis, esa estatuilla fue la Copa Jules Rimet, con un paso glorioso en la primera etapa mundialista y que tuvo un final inesperado. Jules Rimet fue el presidente de la Federación Internacional de Fútbol, FIFA, entre 1921 y 1954. El dirigente francés fue el creador de la Copa Mundial de Fútbol y por sus aportes, en 1946, el organismo le colocó su nombre al trofeo que se entrega cada 4 años. La Copa Jules Rimet pesaba 4.5 kilos de oro enchapado. Su característica figura rememora a la diosa griega Nike. Pero el trofeo no solo era codiciado por los futbolistas, también lo hicieron los ladrones. El primer intento fue durante la Segunda Guerra Mundial. Italia ganó la Copa en 1938 y debía conservarla, pero comenzó el conflicto bélico. Ottorino Barassi, presidente de la Federación Italiana, la escondió debajo de su cama en una caja de zapatos para evitar que los nazis la robaran. 4 meses antes del Mundial de Inglaterra, el trofeo fue robado durante una exhibición pública en el salón de Central Wismar. 7 días después, el perro Pickles la consiguió intacta, envuelto en un periódico en un jardín. A partir de ese momento se elaboró una réplica, pero los estatutos de la FIFA entonces establecían que cuando una selección ganara 3 veces quedaba en propiedad del trofeo original. Y eso ocurrió en 1970, cuando Brasil ganó el tricampeonato en México. 13 años después, el 19 de diciembre de 1983, ladrones entraron a la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol, robando la Copa Jules Rimet original. Cuando la policía captura a los maleantes, confiesan que la habían fundido. En la actualidad, solo quedan 2 réplicas en el mundo. Y en la memoria de los aficionados a los mundiales de fútbol quedó plasmada la imagen de un polifacético goleador turco, Hakan Şükür. Repasamos la actuación de los sultanes de la luna y estrella de Turquía en el Mundial Corea-Japón 2002. Tras 48 años de espera, Turquía regresó a los mundiales de fútbol en Corea-Japón 2002, liderados por el delantero Hakan Şükür. Los sultanes de luna y estrella estuvieron a punto de llegar a la final. En el grupo C tuvieron un intenso paso contra Brasil, empate con Costa Rica y victoria sobre China. Gracias a la goleada de los suramericanos a los ticos, los rojos pasaron a la fase siguiente. Turquía ganó a Japón en octavos gracias a gol de Umit Dabala. Llegaron a cuartos de final para enfrentar a otra sorprendente selección, Senegal. El duro encuentro se fue a tiempo extra con gol de oro del turco Islam Maxis. La semifinal era un sueño para los turcos, otra vez contra Brasil, en un encuentro donde el gran Ronaldo Nazario marcó el único gol que envió a los rojos al juego por el tercer. Tramo final de esta emisión del Mundo en Contexto con nuestras acostumbradas efemérides. A principios del siglo XX, varias mujeres se constituyeron en pioneras del movimiento literario en el continente.
Entre ellas están la venezolana Teresa de la Parra, la chilena Gabriela Mistral, la uruguaya Juana de Ibarburu y la argentina Alfonsina Storni, a la que rendimos tributo a continuación. Esto a propósito de sus 134 años de su natalicio. Tan solo 12 años escribió su primer poema. Desde niña, Alfonsina Storni vibraba con la melancolía y la resignación. Oriunda de Suiza, ella solo tenía recuerdos argentinos. En 1912 es publicado su primer poema en las revistas de la ciudad de Rosario. A partir de entonces, compartía su carrera literaria con la docencia. En la década de los 20, Alfonsina participaba activamente en los círculos literarios de Buenos Aires y Montevideo. ¿De qué desierto antiguo eres memoria? Que tienes sed y en agua te consumes y alzas el cuerpo muerto hacia el espacio como si tu agua fuera la del cielo. Porque quieres volar y más se agitan las olas de las nubes que tu suave yacer tejiendo vagos cuerpos de humo que se repiten hasta hacerse azules. El reconocimiento a la obra de Alfonsina la lleva hasta Europa en 1930, participando del grupo Signos junto a Federico García Lorca y Ramón Gómez de la Serna. Los poemas de Alfonsina Storni cada vez más reivindicaban el empoderamiento de la mujer que se abría paso en la sociedad machista. Me quieres de espumas, me quieres nácar, que sea azucena, sobre todas, casta, de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me halla, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres nibia, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Pero la vida de la poetisa estuvo llena de dolor. Madre soltera, tuvo que sortear el rechazo de la sociedad conservadora y luchar trabajando para criar a su hijo Alejandro. En 1935 fue diagnosticada con cáncer de mama en un estado avanzado que le supuso una mastectomía que le traería cicatrices en el alma y el cuerpo. El 25 de octubre de 1938, Alfonsina Storni decide suicidarse en Mar del Plata. Regresar a ese mar que tantas veces fue su camino. Dejó el poema Voy a dormir como una despedida, el adiós de la poetisa de América. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierba. Tú, nodriza fina, tenme presta las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas. Bájala un poquito, déjame sola. Oye romper los brotes, te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Y resulta inevitable, mientras vemos este trabajo en tributo a Alfonsina Storni, no tener así como un fondo musical la voz de Mercedes Sosa justamente con el tema Alfonsina y el mar.
No sé si en alguna parte, viendo la nota, tararearon la canción. Es inevitable con respecto a este tributo a Alfonsina Storni. Corresponde hacer ya punto final a esta emisión del Mundo en Contexto, agradeciendo como siempre el privilegio de su amable sintonía, el mejor premio que nos podemos ganar todas las noches. Y como todas las noches tenemos cierre musical, en esta oportunidad del grupo británico las Spice Girls, a propósito de que su cantante Melanie Brown cumple 51 años de edad. Disfruten de su tema Stop y continúen con la programación que les ofrece Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda.